Durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, la atención se centró en Europa y el norte de África, y las acciones de Adolf Hitler fueron la principal fuerza impulsora, mientras que los aliados luchaban para resistir el avance nazi por los continentes. Sin embargo, a medida que avanzaba 1942, la Segunda Guerra Mundial fue adquiriendo proporciones globales, y las ramificaciones del ataque sorpresa japonés contra la Armada estadounidense en Pearl Harbor en diciembre de 1941 se hicieron cada vez más evidentes. Los acontecimientos en el teatro de guerra del Pacífico se intensificaban a medida que el Imperio del Sol naciente extendía su alcance más al sur, ampliando su perímetro defensivo hacia Australia, y al noreste comenzaba a aventurarse peligrosamente cerca de la costa occidental de América. Sin embargo, la fuerza aparentemente imparable del expansionismo japonés estaba a punto de enfrentarse a un serio desafío, y si observamos más de cerca los meses de abril a junio de 1942, descubriremos que los japoneses no pudieron seguir su camino durante mucho tiempo. En Pearl Harbor se había despertado verdaderamente un gigante dormido, y cuando los estadounidenses entraron de lleno en el escenario bélico, rápidamente comenzaron a hacer sentir su presencia. Desde las audaces incursiones Doolittle estadounidenses en Tokio, pasando por la batalla del Mar del Coral y los dramáticos acontecimientos de Midway, cualquier ventaja obtenida por Japón en Pearl Harbor estaba a punto de ser contrarrestada con estilo por las fuerzas estadounidenses, a medida que la marea de la guerra en el Pacífico comenzaba a cambiar lenta pero seguramente. La creación de una esfera de coprosperidad en Asia Oriental, libre de las ataduras de los imperios occidentales, había sido durante mucho tiempo el deseo de los gobernantes de Japón, y en abril de 1942 parecía que el Imperio del Sol naciente era más vasto que nunca. La guerra en el sudeste asiático y el Pacífico había sido muy exitosa, y los japoneses controlaban ahora las zonas más importantes desde el punto de vista estratégico de la costa china, y habían ocupado Malasia, Tailandia, las Indias Orientales neerlandesas y la mayor parte de Birmania. En el Pacífico, controlaban la isla Wake, Nueva Bretaña, las islas Gilbert y Guam, y mientras continuaba la campaña para conquistar nuevos territorios, las perspectivas eran sombrías para los aliados. En los primeros meses de la guerra con Japón, valiosos puestos avanzados británicos y estadounidenses habían caído rápidamente en manos de las fuerzas invasoras, y miles de personas eran ahora prisioneros de guerra, atrapados sin remedio tras las líneas enemigas. Incluso Singapur, que en su día se consideraba una fortaleza británica inexpugnable, había sido aplastada por los japoneses, lo que supuso un golpe devastador para los comandantes aliados. Mientras tanto, Estados Unidos había perdido valiosas bases militares y pronto perdería su presencia en las preciadas Islas Filipinas. Tras invadir la capital, Manila, los japoneses avanzaban ahora hacia el sur, pisándole los talones a las tropas aliadas en retirada, y parecía que nada podía detener el avance de Japón hacia el dominio total del Pacífico. Con una serie de victorias de las que presumir, muchas de las tropas japonesas estaban tan satisfechas con lo que habían logrado hasta entonces, que en algunas regiones del nuevo imperio se tomaron un tiempo para relajarse. Por el momento, la amenaza occidental a su dominio en el Pacífico parecía haber sido eliminada, y los japoneses confiaban en que podrían mantener con facilidad los territorios recién conquistados. Sin embargo, Gran Bretaña y Estados Unidos se preparaban para contraatacar y no iban a aceptar tal beligerancia sin algún tipo de represalia. Días después del ataque a Pearl Harbor,
el primer ministro británico, Winston Churchill, se apresuró a viajar a Washington para iniciar conversaciones con el presidente Roosevelt, y el 26 de diciembre de 1941, en un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, manifestó su inquebrantable determinación de aplastar al nuevo enemigo oriental. Is it possible they do not realize that we shall never cease to persevere against them until they have been taught a lesson which they and the world will never forget? Gran Bretaña había estado sola en su lucha contra el Eje desde la caída de Francia en el verano de 1940, y la entrada de Estados Unidos en el conflicto mundial había sido recibida con gran alivio por Churchill. Ahora, Roosevelt, Churchill y el líder soviético, Joseph Stalin, que llevaba luchando contra las fuerzas nazis desde junio de 1941, se unieron contra el Eje, y por fin, había una esperanza real de que los aliados pudieran ganar la guerra. Sin embargo, cuando se asignaron los comandantes al Teatro de Guerra del Pacífico, no cabía duda de que los retos que se avecinaban eran enormes. El almirante de flota Chester W. Nimitz había asumido el mando de la Flota del Pacífico 2 semanas después del ataque japonés a la base naval estadounidense en Hawái, y con muchos acorazados y destructores hundidos durante el ataque, era muy consciente de que llevaría tiempo rescatar los restos y devolver a la flota estadounidense su antigua gloria. Ante la tarea de coordinar un ataque a través del Pacífico, un océano que abarcaba más de 65 millones de millas cuadradas, no cabía duda de que en los primeros meses de la guerra, Nimitz operaba en una situación de considerable desventaja. Sin embargo, había algo que jugaba a favor de los estadounidenses. Los portaaviones que estaban destinados a desempeñar un papel tan en las batallas del Pacífico no se encontraban en Pearl Harbor cuando los aviones japoneses atacaron, lo que supuso una ventaja que la Armada estadounidense explotaría al máximo. Mientras tanto, ante el temor creciente de que Japón avanzara pronto hacia el sur, hacia Australia y Nueva Zelanda, la primera respuesta de los aliados fue pedir el establecimiento de bases en los confines del Pacífico para poder lanzar un contraataque. Las remotas islas de Nueva Caledonia, Fiji y Espíritu Santo, situadas al noreste de Australia, llevaban mucho tiempo dentro de la esfera de influencia occidental, y pronto se puso en marcha la construcción de bases militares en ellas. Con las feroces batallas que se libraban en el teatro de guerra europeo, encontrar suficientes reservas aéreas y navales para enviar al Pacífico resultó extremadamente difícil para los aliados, y los valiosos suministros llegaban a un ritmo menos que ideal. Mientras tanto, los japoneses se apresuraban a ampliar las fronteras de su imperio, y las unidades de ingenieros aliados luchaban contra reloj para completar su trabajo, a menudo intentando lograr lo imposible mientras se enfrentaban a un terreno difícil. Inevitablemente se produjeron algunos contratiempos ocasionales, pero los aliados nunca vacilaron en su determinación de detener a los japoneses, y en abril de 1942, la situación no podía estar en un punto más crítico. Desde la invasión de Filipinas el 8 de diciembre de 1941, las fuerzas estadounidenses y filipinas, lideradas por el general Douglas MacArthur, habían estado librando una batalla desesperada contra los invasores japoneses. A medida que la situación se deterioraba, el presidente Roosevelt ordenó a MacArthur que se marchara para tomar el mando de las operaciones en el suroeste del Pacífico desde la relativa seguridad de Australia, y aunque se mostraba reacio a abandonar a sus hombres, MacArthur finalmente obedeció las órdenes de su presidente el 11 de marzo, pero no sin antes prometer que volvería. Esto fue de poco consuelo para las tropas que quedaron en Filipinas,
que a principios de abril se vieron acorraladas en la península de Bataan, frente a la isla principal de Luzón. Las fuerzas navales aliadas de la zona habían sido destruidas en una serie de batallas alrededor de Java, y con casi todos los territorios vecinos bajo control japonés, las tropas se vieron ahora aisladas de la mayor parte de sus suministros y rodeadas por el enemigo. Cuando los japoneses lanzaron su nuevo ataque aéreo y de artillería, rompiendo las defensas aliadas, los hombres, agotados por la desnutrición, las enfermedades y la fatiga del combate, estaban demasiado débiles para contraatacar y se rindieron. Algunos de los militares aliados lograron escapar a la isla de Corregidor, al sur de Bataan, pero batallones de infantería japonesa se desplazaron rápidamente y empujaron a los defensores hacia la colina de Malinta. Para desesperación de todos los que seguían luchando, la bandera estadounidense pronto fue arriada y el general Jonathan Wainwright, que había sustituido al general MacArthur, no tuvo más remedio que aceptar las condiciones de rendición del general Masaharu Homma. Como resultado, el 8 de mayo de 1942 Filipinas había sido oficialmente perdida. Pero los aliados tuvieron que enfrentarse a una tragedia aún mayor tras la caída de Filipinas. Los japoneses habían capturado a 80,000 prisioneros aliados, a los que había que transportar a campos de prisioneros, y ante una tarea tan ingente, se decidió que debían caminar 60 millas hasta la terminal ferroviaria de San Fernando. Lo que pronto se denominó la Marcha de la Muerte de Bataan comenzó el 10 de abril y resultó ser una terrible experiencia para los hombres, que ya estaban desnutridos y enfermos. Miles de ellos perdieron la vida como consecuencia del agotamiento, el hambre, la deshidratación y las enfermedades, mientras que muchos otros fueron brutalmente asesinados por sus captores. Fue una severa advertencia de que entrar en guerra con Japón tendría un alto coste en términos de bajas, ya que los prisioneros de guerra eran tratados con amargo desprecio por los soldados japoneses, que consideraban la rendición como algo deshonroso. Mientras tanto, cuando la noticia del brutal trato infligido a los hombres en Bataan llegó a Estados Unidos, se distribuyeron carteles para dar a conocer la atrocidad, y pronto se desató la indignación entre la población estadounidense. La determinación de los aliados de aplastar a los japoneses era ahora más firme que nunca, y el presidente Roosevelt ya había puesto en marcha planes para atacar el corazón mismo de Japón, bombardeando su capital, Tokio. Tras el ataque a Pearl Harbor, Roosevelt se había esforzado por restaurar la moral pública, y teniendo en cuenta los acontecimientos posteriores en Filipinas, ahora estaba ansioso por demostrar a los estadounidenses y al pueblo japonés que el imperio del sol naciente no era invulnerable a los ataques. Con un proyecto tan ambicioso en mente, el teniente coronel Jimmy Doolittle, uno de los aviadores e ingenieros aeronáuticos más famosos de Estados Unidos, fue elegido para planificar y ejecutar el ataque. A lo largo de los años, Doolittle había ganado numerosos premios por sus logros y había realizado importantes contribuciones a la tecnología aeronáutica, pero la tarea que tenía por delante sería uno de sus mayores retos hasta la fecha. El principal problema al que se enfrentaba era que Estados Unidos no tenía bases dentro del alcance operativo de los bombarderos de Tokio, y aunque se podía lanzar un ataque desde portaaviones, los aviones que se utilizaban normalmente con estos barcos no serían capaces de causar grandes daños. Tras una larga deliberación, finalmente se concibió la idea de adaptar los gigantescos bombarderos B-25 para que fueran lo suficientemente ligeros como para despegar desde las cubiertas de los portaaviones, y a principios de abril estos aviones altamente modificados se encontraban a bordo del USS Hornet, rumbo al Pacífico. El vicealmirante Mark Mitcher capitaneaba el portaaviones desde el que Doolittle lanzaría su ataque, mientras que la fuerza operativa sería conducida a aguas enemigas y protegida por el vicealmirante William Halsey a bordo del USS Enterprise. De hecho, Halsey tenía una cuenta pendiente con los japoneses. Cuando Pearl Harbor fue atacado,
Halsey estaba entregando aviones en la isla de Wake y se encontraba a 250 millas al oeste de Hawái. Al enterarse del ataque, juró vengar a los miles de estadounidenses muertos en la base naval y su determinación por derrotar a los japoneses pronto le valió una gran reputación. Mientras el USS Hornet y el USS Enterprise se aventuraban cerca de las puertas del Imperio japonés, Halsey se enfrentaría, sin embargo, a un inconveniente en su búsqueda de venganza. El 18 de abril, un barco patrullero japonés avistó la fuerza operativa y aunque se enviaron señales de alerta a Japón, existía el peligro de que se lanzaran aviones japoneses desde tierra, lo que pondría en peligro a los preciados portaaviones estadounidenses. Halsey decidió que el ataque a Japón debía comenzar de inmediato y pronto la tripulación a bordo del USS Hornet se apresuró a preparar sus aviones. Los aviones disponían de menos de 143 metros de pista y ninguno de los pilotos, incluido Doolittle, había despegado nunca de un portaaviones. De hecho, nadie había intentado antes lanzar un bombardero del tamaño de un B-25 desde la cubierta de un portaaviones, lo que convertía la tarea en todo un reto, por decirlo menos. Pero el riguroso entrenamiento que habían recibido las tripulaciones voluntarias del ejército había dado claramente sus frutos, y los 16 B-25, que transportaban su mortífera carga de bombas incendiarias y explosivos de alta potencia, despegaron con éxito, aunque la alerta japonesa significaba que los aviones partían ahora a 180 millas de su lugar de despegue original. El tiempo favorable les ayudaría en el camino, y los bombarderos pronto se acercarían a sus objetivos con el avión de Doolittle al mando. Seis horas después del despegue, los aviones llegaron a Tokio y al mediodía comenzaron a lanzar bombas sobre la capital y sus alrededores. Encontraron poca resistencia, y el impacto causado fue exactamente el que Roosevelt había esperado. Los japoneses quedaron tan conmocionados por el ataque que los altos mandos militares comenzaron a culparse unos a otros y el avergonzado comandante de la Defensa Aérea de Tokio se suicidó. Mientras tanto, las escuadras de cazas japonesas regresaron a casa y un grupo de portaaviones fue retirado del Océano Índico para proteger las aguas nacionales. Aunque Estados Unidos aclamó a los pilotos de la incursión de Doolittle como héroes nacionales, no todos los hombres que se habían enfrentado al ataque lograron regresar con vida. 2 tripulaciones fueron encarceladas por los japoneses tras aterrizar en territorio enemigo, y 3 de estos hombres acabaron siendo ejecutados. Mientras tanto, Doolittle, junto con muchas otras tripulaciones, recibió la ayuda del ejército y la población civil chinos en el este de China, que les dieron refugio y se aseguraron de que llegaran a un lugar seguro. Sin embargo, esto tendría trágicas consecuencias para los chinos, ya que Japón lanzó una campaña de represalia que mataría a 250,000 de aldeanos de la región. Esta cruel represalia reveló hasta qué punto el ataque a Tokio había herido el orgullo japonés, y aunque los daños causados a Japón no fueron tan graves como Doolittle esperaba, el hecho de que los bombarderos estadounidenses hubieran llegado a su territorio tendría un profundo efecto en la toma de decisiones de Japón en la siguiente etapa de su guerra en el Pacífico. A medida que las fronteras del imperio se habían ampliado cada vez más, en los primeros meses de 1942, había habido muchos desacuerdos entre los altos mandos japoneses sobre el curso de acción a seguir. El almirante de flota Osami Nagano, jefe del Estado Mayor Naval, había apoyado con entusiasmo la idea de seguir ampliando el territorio, una estrategia que contaba con el pleno apoyo del ejército imperial japonés. Querían que el siguiente ataque se centrara en aislar Australia, que podía utilizarse como base estadounidense potencial, y se propuso que, como parte de la construcción de su imperio, Japón ocupara Port Moresby, en Nueva Guinea, y Tulagi, en las Islas Salomón. Esto reforzaría las posiciones defensivas japonesas en el Pacífico Sur y proporcionaría una base desde la que atacar Australia,
que entonces estaría al alcance de los aviones con base en tierra. Los japoneses ya habían comenzado a acercarse al continente australiano y tras apoderarse de Nueva Bretaña, la isla más grande de Nueva Guinea, en enero de 1942, habían establecido una importante base en la ciudad de Rabaul. Los australianos eran muy conscientes del peligro que esto suponía para su país, y en febrero de 1942, sus temores se vieron más que justificados cuando los aviones japoneses, reunidos en la misma fuerza operativa que había atacado Pearl Harbor, volaron hacia la costa norte de Australia. A estos se unieron pronto potentes bombarderos terrestres, y al acercarse para el ataque, el puerto de Darwin se enfrentó a un bombardeo que sería aún más devastador que el ataque a Pearl Harbor. Al apoderarse de nuevas bases en las Islas Salomón y Nueva Guinea, Nagano esperaba que Australia quedara aún más aislada y que la ocupación de Port Moresby y Tulagi no solo garantizara la defensa de Rabaul, sino que sirviera como punto de partida para la conquista de Nueva Caledonia, Fiji y Samoa. Esto, a su vez, cortaría las líneas de suministro y comunicaciones entre Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, no todo el mundo en Japón estaba de acuerdo con Nagano, y el almirante Isoroku Yamamoto, que había planeado el ataque a Pearl Harbor, creía que, en lugar de seguir avanzando para conquistar más territorio, Japón debía concentrarse en crear una zona de defensa para su nuevo imperio. Los japoneses disponían ahora de un suministro ilimitado de recursos, que podían obtener de los territorios que controlaban en el Pacífico y más allá. Sin embargo, era necesario proteger las rutas de suministro entre el territorio continental japonés y los países ocupados, y para ello, Yamamoto estaba ansioso por eliminar la amenaza de una intervención estadounidense. El almirante japonés era consciente de que no haber destruido los valiosos portaaviones en Pearl Harbor había sido un error fatal, y que, para garantizar la supervivencia del imperio, y de hecho, del propio Japón, era esencial terminar lo que había comenzado en diciembre de 1941 y completar la destrucción de la flota estadounidense. Yamamoto comenzó a idear un plan para atraer a los portaaviones estadounidenses al alcance de una fuerza operativa japonesa, con el fin de librar una batalla monumental que garantizara el control japonés del Pacífico Central. Seleccionó como objetivo el atolón de Midway, dos pequeñas islas de coral situadas en el extremo noroeste de la cadena de islas hawaianas. La base estadounidense allí situada estaba lo suficientemente lejos de Hawái como para reducir el riesgo de que la potente fuerza aérea terrestre amenazara a los barcos japoneses, y no solo se enviarían valiosos portaaviones estadounidenses para proteger el atolón, sino que, si se capturaba, Midway ampliaría aún más el perímetro defensivo japonés e incluso proporcionaría una base útil para lanzar ataques contra la costa oeste de Estados Unidos. Sin embargo, Yamamoto tuvo dificultades para convencer al almirante Nagano de que debía darse prioridad al ataque contra Midway, y hasta el 18 de abril de 1942, los preparativos se habían centrado en avanzar más al sur, hacia Australia, en lugar de en destruir la flota estadounidense. Solo cuando Jimmy Doolittle lanzó su audaz incursión sobre Tokio, la opinión se decantó a favor de un ataque contra Midway. Ante el creciente temor de que el territorio nacional fuera vulnerable a los ataques aéreos, el primer ministro de Japón, el general Toho, aceptó que los recursos se centraran en la defensa del imperio y la eliminación de la amenaza estadounidense. Sin embargo, a mediados de abril de 2000, ya era demasiado tarde para retirar las fuerzas que se preparaban para avanzar sobre Port Moresby y Tulagi,
y por el momento, la batalla de Midway tendría que esperar. La ofensiva hacia Australia, cuyo nombre en clave era Operación M.O., estaba prevista para principios de mayo y toda la campaña quedó bajo el mando del protegido de Yamamoto, el almirante Inoue. Este, a su vez, coordinaría varios grupos, entre los que se encontraban una fuerza de ataque de portaaviones, al mando del vicealmirante Takagi, una fuerza de invasión de Tulagi, al mando del contraalmirante Kiyohide Shima, y una fuerza de invasión de Port Moresby. Sin embargo, lo que los japoneses no sabían era que los estadounidenses habían descifrado sus códigos, y al ser interceptadas las comunicaciones por los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos, el almirante Nimitz fue informado del inminente ataque a Port Moresby. El comandante estadounidense se tomó muy en serio la noticia, consciente de que Australia quedaría vulnerable si los japoneses establecían bases tan cerca del país. Tras consultar con el almirante Ernest King, jefe de la Armada de los Estados Unidos, se decidió que las invasiones debían ser combatidas con todos los portaaviones que las fuerzas aliadas pudieran reunir. Se formó rápidamente una flota centrada en dos grupos de portaaviones, que incluía la Fuerza Operativa 17, con base en el portaaviones USS Yorktown, y la Fuerza Operativa 11, con base en el portaaviones USS Lexington. El contraalmirante Frank Fletcher, que ya había participado en acciones bélicas en el Pacífico tras el ataque a las islas Marshall y Gilbert en febrero, fue puesto al mando del Yorktown y también se encargaría del mando general de la misión. Mientras tanto, el contraalmirante Aubrey Fitch estaría al mando del Lexington y también habría una fuerza conjunta de cruceros australianos y estadounidenses para proporcionar apoyo adicional, la Task Force 44, que estaría al mando del contraalmirante John Crace, de la Royal Navy. Mientras los barcos se dirigían hacia Nueva Guinea y las Islas Salomón, se encontrarían con muchos peligros en el camino, con mares agitados y fuertes vientos que combatir, pero no había duda de que todos los hombres a bordo estaban dispuestos a enfrentarse a las peores tormentas si eso significaba tener la oportunidad de contraatacar a los japoneses. Mientras los portaaviones se desplazaban más hacia el oeste, pronto se hicieron los preparativos para el ataque, se cargaron las bombas en los aviones y los pilotos se prepararon para la misión que les esperaba. Finalmente, el 3 de mayo, llegó la noticia de que la fuerza de invasión de Shima había llegado a las Islas Salomón. Cuando las tropas japonesas comenzaron a llegar a Tulagi, Fletcher cambió el rumbo para dirigirse hacia el norte, hacia el enemigo, y el 4 de mayo 60 aviones despegaron en 3 oleadas desde Yorktown, tomando por sorpresa a las fuerzas de Shima. El ataque fue un éxito y además de alcanzar 3 dragaminas y 4 hidroaviones, los estadounidenses lograron hundir un importante destructor japonés. Sin embargo, los japoneses seguirían manteniendo Tulagi, ya que se dispusieron a establecer una base de hidroaviones en la isla. Después de infligir un daño considerable a la flota japonesa, Fletcher llevó a su fuerza operativa hacia el sur para reunirse con los barcos de Crace y Fitch, pero ahora los japoneses eran conscientes de la presencia de portaaviones estadounidenses en la zona. Ansioso por lograr lo que Yamamoto esperaba hacer en Midway, ahora era el turno del almirante Takagi de participar en la acción. Dirigió su fuerza de ataque de portaaviones desde su posición a 350 millas al norte de las Islas Salomón y entró en el Mar del Coral para dar caza a los aliados. Era un viaje hacia lo desconocido, ya que se preparaba el escenario para la primera batalla de portaaviones y es de la historia.
Un comandante estadounidense comentaría más tarde que la batalla del Mar del Coral fue, sin duda, la zona de combate más confusa de la historia mundial, y de hecho, mientras ambos bandos enviaban aviones de reconocimiento para localizar los barcos enemigos, estadounidenses y japoneses jugaban al gato y al ratón. En la confusión de la caza, algunos aviones disparaban contra sus propias fuerzas, otros intentaban aterrizar en barcos enemigos, pero finalmente, el 8 de mayo se libró la batalla decisiva. Aproximadamente a las 8:20 de la mañana, ambos bandos se avistaron casi simultáneamente y se apresuraron a lanzar sus aviones, los japoneses en un ataque combinado y cada portaaviones estadounidense en fuerzas de ataque separadas. A las 9:25 todos los aviones habían despegado, y mientras los portaaviones se dirigían unos hacia otros, la fuerza de ataque del Yorktown atacó a las 11 de la mañana, encontrándose con 16 cazas japoneses Zero, que protegían al portaaviones Shokaku y a su buque gemelo, mientras los aviones se lanzaban en picado y volaban en picado por el aire, esquivando el fuego antiaéreo. El Shokaku fue alcanzado por 2 bombas de 1000 libras, que causaron graves daños a su cubierta de vuelo, y en poco tiempo, con nuevos ataques del Lexington, quedó fuera de combate. Pero los japoneses pronto contraatacaron y 14 aviones se lanzaron en picado para atacar al USS Lexington en una maniobra de pinza. Este fue alcanzado 2 veces por torpedos, antes de que los bombarderos en picado se acercaran y volvieran a golpear el barco. Mientras tanto, una bomba explotó en la cubierta del Yorktown, pero aunque el portaaviones de Fletcher sobreviviría un día más, el Lexington no tendría tanta suerte. Las bombas habían perforado un tanque de combustible y, cuando las chispas encendieron los vapores que se habían acumulado en el portaaviones, se produjo una serie de dramáticas explosiones que provocaron incendios incontrolables. Cuando se pidió ayuda a otros barcos para la evacuación, más de 2.500 hombres se apresuraron a escapar del Lexington. En ese momento ambos bandos habían sufrido daños considerables, y una vez que los supervivientes fueron puestos a salvo, tanto los estadounidenses como los japoneses decidieron retirar sus fuerzas. El resultado de la batalla había sido muy costoso para los estadounidenses, y con la pérdida del USS Lexington, así como de otros barcos y muchos aviones, parecía que los japoneses habían obtenido una victoria táctica. Sin embargo, la batalla del Mar del Coral daría en realidad una mayor ventaja a los estadounidenses. Con una fuerte fuerza aliada en la zona y 2 de sus portaaviones dañados, los japoneses temían ahora que muchas de sus lanchas de desembarco pudieran ser destruidas si seguían adelante con la invasión de Port Moresby. El ataque fue cancelado, y con él, el avance hacia el norte de Australia. La misión de Nimitz había sido un éxito y por el momento Australia estaba a salvo. Aunque el avance japonés se había frenado en el Pacífico Sur, en el teatro de guerra del sudeste asiático continuaba. La flota oriental británica ya había sido expulsada del Océano Índico por los japoneses, lo que permitió al imperio ampliar aún más su perímetro defensivo occidental, y mientras los submarinos japoneses merodeaban libremente por toda la zona, los aliados poco podían hacer para impedir que el enemigo avanzara hacia el oeste a través de la colonia británica de Birmania y hacia la India, la joya de la corona del Imperio Británico en Asia. Para entonces, Gran Bretaña había perdido una gran parte de su territorio a manos de las fuerzas del Eje, y Winston Churchill estaba claramente preocupado por esta amenaza adicional al colonialismo británico. El subcontinente indio había sido gobernado por los británicos desde 1858, y Churchill se mostró reacio a perder una parte tan preciada del imperio. Su aliado estadounidense, el presidente Roosevelt, por su parte,
tenía otras preocupaciones. Birmania proporcionaba la ruta de suministro de ayuda y armas a China, y era importante mantenerla abierta para que el líder chino, el generalísimo Chiang Kai-shek, pudiera continuar su guerra con Japón sin obstáculos, manteniendo ocupadas a las tropas enemigas e impidiendo su redespliegue en el Pacífico Sur. Roosevelt había asignado al general Joseph Stilwell el cargo de jefe de Estado Mayor del Teatro de Operaciones China-Birmania-India, pero, mientras el conflicto en Birmania continuaba, pronto quedó claro que los aliados estaban librando una batalla perdida. A finales de abril, Lashio, en el noreste de Birmania, había sido tomada, cortando la carretera de Birmania, y Stilwell no tuvo más remedio que ordenar una evacuación de emergencia. El 6 de mayo, el general estadounidense comenzó a retirarse a pie hacia la India, mientras que las tropas británicas intentaban ralentizar el avance de los soldados japoneses antes de cruzar ellos mismos a la India. En poco tiempo se perdió toda esperanza de mantener Birmania, y al caer el país, desapareció la barrera que protegía a la India. A pesar de los temores de Churchill de perder más territorio británico, los japoneses no tenían intención de invadir la India, y a medida que se acercaba el final de mayo, quedó claro que sus comandantes tenían otros planes más ambiciosos. Yamamoto estaba ultimando los preparativos para la batalla de Midway, y pronto llegaría el momento de la siguiente fase del ataque japonés contra la flota estadounidense. Aunque el almirante Nagano, superior de Yamamoto, había aceptado finalmente el ataque a Midway, seguía habiendo desacuerdos entre los comandantes navales japoneses. Nagano había decidido que Yamamoto debía lanzar una misión separada al mismo tiempo que la batalla de Midway, para capturar unas islas volcánicas escasamente pobladas, que se extendían más de 1000 millas al oeste de la península de Alaska. Las islas Aleutianas se encontraban muy al norte de Midway, y Yamamoto se dio cuenta de que la misión adicional ampliaría su vasta zona de batalla a proporciones inmanejables, pero Nagano no se dejó disuadir. Las islas Aleutianas parecían tener poco valor económico, militar o estratégico debido a su terreno árido y montañoso y a su clima severo, pero su conquista ampliaría aún más la defensa de Japón y dificultaría el paso de los barcos por el Pacífico Norte. También existía la esperanza de que lanzar este segundo ataque, lejos de Midway, pudiera servir de distracción, llevando a algunos barcos estadounidenses hacia el norte y debilitando así la flota estadounidense. Yamamoto debió de darse cuenta finalmente de que el plan de Nagano tenía algunas ventajas, y aunque reacio, acabó aceptando ampliar el área de batalla para incorporar las islas cercanas a Alaska. El almirante japonés se enfrentaba ahora a la tarea de coordinar el conflicto naval más difícil jamás emprendido por los japoneses, y se puso manos a la obra para reunir la mayor flota que jamás hubiera navegado por el Océano Pacífico para la gran batalla que se avecinaba. El elemento sorpresa era una parte vital del plan de Yamamoto, por lo que dividió la inmensa flota en 4 grupos separados, para que los estadounidenses no tuvieran ni idea de la magnitud real de las fuerzas japonesas cuando comenzara la batalla. La primera fuerza de ataque de portaaviones estaría dirigida por el almirante Chuichi Nagumo, que había liderado el ataque a Pearl Harbor en 1941 y también había obligado a los británicos a abandonar el Océano Índico tras los exitosos ataques contra su flota a principios de 1942. La fuerza de Nagumo operaría en estrecha colaboración con la fuerza de invasión de Midway, comandada por el vicealmirante Kondo. Mientras tanto, la fuerza principal, que seguía detrás de estas otras dos, estaría liderada por el propio Yamamoto y atacaría a los portaaviones estadounidenses una vez que estos hubieran sido atraídos a mar abierto. Finalmente, la cuarta sección de la flota naval, la Fuerza Norte, debía separarse del cuerpo principal y dirigirse al norte, hacia las Aleutianas, antes de que comenzara la batalla de Midway. Desafortunadamente para Yamamoto, la disposición de sus fuerzas sería el mayor defecto de su plan,
ya que los grupos estarían demasiado lejos unos de otros para poder apoyarse mutuamente. De hecho, los barcos de Yamamoto navegarían 300 millas por detrás de la fuerza de ataque de Nagumo y serían de poca ayuda cuando los estadounidenses lanzaran su defensa. Mientras tanto, al otro lado del Océano Pacífico, la unidad de inteligencia de combate de la Marina de los Estados Unidos, en Pearl Harbor, había interceptado una vez más los códigos japoneses y todos los esfuerzos de Yamamoto por engañarlos serían en vano. En mayo de 1942, el almirante Nimitz recibió la confirmación de que Midway era el próximo objetivo de los japoneses. Incluso tenía la orden de batalla japonesa completa, así como las fechas del ataque, que se esperaba para el 4 o el 5 de junio, mientras la flota imperial zarpaba hacia Midway sin saber que su misión ya había sido revelada al enemigo. Las fuerzas estadounidenses se apresuraron a prepararse para la batalla que se avecinaba. Midway era el segundo objetivo más importante, después de Pearl Harbor, en la defensa de la costa oeste de Estados Unidos, y tras el devastador ataque a la base hawaiana, los estadounidenses se aseguraron de estar más que preparados para el inminente ataque. A diferencia de los japoneses, tenían la ventaja de que Midway podía utilizarse como plataforma de lanzamiento, y además de sus propios aviones, se había enviado desde Hawái potencia aérea adicional, lo que reforzaba aún más las defensas. También se llamó a los portaaviones para proteger Midway, y la Task Force 17 de Fletcher fue inmediatamente retirada del Mar del Coral. Aunque gravemente dañado, el Yorktown había sobrevivido a las batallas contra los japoneses, y tras llegar a Pearl Harbor, el 27 de mayo, los equipos de trabajo del astillero trabajaron sin descanso para garantizar que estuviera reparado y listo para defender Midway en cuestión de días. La Task Force 16 de Halsey, con los portaaviones USS Hornet y Enterprise, ya se encontraba en Pearl, aunque el propio Halsey no se encontraba en condiciones de participar en la batalla. Sería sustituido por el contraalmirante Raymond Spruance, que operaría bajo el mando general del almirante Fletcher. Además de convocar a todo el personal del ejército y la marina que pudo reunir, Nimitz solicitó fotógrafos para que se pudieran registrar los acontecimientos de Midway. El famoso director de cine John Ford conocía bien a Nimitz y capturaría algunas de las imágenes más memorables del conflicto. A finales de mayo se habían realizado todos los preparativos posibles para la batalla que se avecinaba, y con las defensas en su sitio, las fuerzas estadounidenses no podían hacer mucho más que observar y esperar a que comenzara la ofensiva japonesa. Las unidades del cuerpo aéreo rastreaban los cielos en busca de los primeros indicios de un ataque japonés, mientras que en alta mar, la armada de Yamamoto se acercaba cada vez más a la base naval. En comparación con los estadounidenses, los japoneses no tenían ni idea de a qué se enfrentaban. Creían que solo dos portaaviones, el USS Enterprise y el USS Hornet, estarían disponibles para la defensa de Midway, y estaban convencidos de que el USS Yorktown había sido hundido en la batalla del Mar del Coral. Subestimar la fuerza de su oponente sería un error muy costoso, ya que en realidad los japoneses se enfrentaban no a dos, sino a 3 grupos de portaaviones estadounidenses, y el desafío que les esperaba sería mucho más difícil de lo que Yamamoto había imaginado. El 30 de mayo, se lanzaron aviones de reconocimiento estadounidenses desde Midway para buscar la gigantesca flota enemiga, y tras rastrear los mares durante varios días, finalmente se avistaron los barcos de la Armada Imperial. Cuando sonó la alarma en Midway en las primeras horas del 4 de junio, Nagumo ordenó a los bombarderos en picado, los torpederos y los cazas Zero que lanzaran su ataque contra la base estadounidense, y en menos de 2 horas comenzó la ofensiva.
Los aviones estadounidenses, pilotados por pilotos de la Marina, se apresuraron a interceptar el ataque y destruyeron muchos de los aviones enemigos, a pesar de las grandes pérdidas. Mientras tanto, cuando los bombarderos en picado de la fuerza de ataque de Nagumo sobrevolaban la isla, los defensores terrestres contraatacaron con ferocidad y el fuego antiaéreo resultó mucho más letal de lo que esperaban los japoneses. La base se sumió en el caos cuando las bombas llovieron sobre la isla, destruyendo los tanques de almacenamiento de combustible y los hangares de aviones, pero los defensores continuaron luchando contra las fuerzas enemigas. Cuando terminó el primer ataque a la isla, fue el turno de los estadounidenses de contraatacar y 2 escuadrones de torpedos se dirigieron hacia los portaaviones japoneses. Sin escolta de cazas, no eran rivales para los Zeros japoneses y casi todos fueron derribados. Pero como las oleadas de ataques estadounidenses continuaban, los japoneses se mantuvieron distraídos. Estaban demasiado ocupados centrándose en la defensa de sus barcos como para lanzar un ataque contra la flota estadounidense, y pronto los aviones estadounidenses rompieron la resistencia japonesa. El grupo aéreo del Enterprise alcanzó a 2 portaaviones, incluido el de Nagumo, mientras que los bombarderos del Yorktown atacaban a un tercero. En poco tiempo solo quedaba un portaaviones japonés operativo, que contraatacó enviando una oleada de bombarderos en picado hacia el Yorktown. En comparación con los portaaviones japoneses, el Yorktown estaba mejor preparado para el ataque y lanzó rápidamente sus cazas para interceptar a los aviones enemigos. Muchos de los aviones japoneses fueron derribados, y aunque el Yorktown fue alcanzado repetidamente por las bombas, los incendios fueron controlados y continuó lanzando más aviones de combate. Mientras una segunda oleada de bombarderos japoneses se dirigía hacia el portaaviones estadounidense, el contraalmirante Spruance lanzó un ataque final contra la flota japonesa con 40 bombarderos en picado. En menos de una hora encontraron el último portaaviones japonés, y a pesar de los desesperados intentos por defenderlo, los aviones estadounidenses le asestaron un golpe mortal que lo dejó en llamas y hundiéndose. Al final del día, estaba claro que la misión de Yamamoto había fracasado estrepitosamente,
y con el aumento de las bajas y la pérdida de más y más aviones a manos del enemigo, no le quedó más remedio que suspender la invasión de Midway. 4 portaaviones japoneses habían sido destruidos y su pérdida tendría graves consecuencias para la Armada Imperial, inclinando la balanza del poder firmemente a favor de Estados Unidos. No obstante, hubo grandes pérdidas en ambos bandos, y el Yorktown, buque insignia de la Task Force 17 de Fletcher, que había sido tan importante en el Mar del Coral y en Midway, no sobreviviría para ver otra batalla. Tras ser alcanzado por torpedos, la tripulación se vio obligada a abandonar el barco por temor a que se hundiera, y tras un último golpe mortal de un submarino japonés, el Yorktown se hundió el 7 de junio. Los estadounidenses sufrieron algo más de 300 bajas en la batalla de Midway, pero los japoneses perdieron muchas más, con más de 2.000 hombres muertos, y no cabía duda de que los estadounidenses habían obtenido una victoria aplastante. Mientras se atendía a los marines y marineros estadounidenses heridos y se ponía a salvo a los supervivientes, el presidente Roosevelt felicitó a quienes habían luchado valientemente contra el enemigo, claramente aliviado de que la batalla de Midway hubiera frenado el avance de los japoneses. Pero mucho más al norte, la amenaza del Imperio del Este aún no había terminado. Las fuerzas japonesas que se habían dirigido a las islas Aleutianas tendrían más éxito que la flota de Nagumo en Midway, y los días 3 y 4 de junio, sus portaaviones lanzaron ataques aéreos contra 2 bases militares en la isla de Unalaska. Debido al mal tiempo, los aviones no causaron tantos daños como se esperaba, pero el 6 y el 7 de junio, los japoneses desembarcaron en las islas Kiska y Attu, donde pronto establecieron bases. Esto situaba a los japoneses peligrosamente cerca del territorio estadounidense, y ante el temor de que se lanzaran ataques contra la costa oeste de América, se tomaron todas las precauciones para defender el continente. Aunque se había obtenido una victoria rotunda en Midway, estaba claro que la guerra contra Japón estaba lejos de haber terminado, y los meses siguientes revelarían lo dura que iba a ser la batalla contra el Imperio del Sol naciente. Desde el gélido terreno de las islas Aleutianas hasta las sofocantes selvas de Nueva Guinea y las islas Salomón, aún quedaban por librar las batallas más duras de la historia de la Segunda Guerra Mundial, y el conflicto del Pacífico no había hecho más que empezar.